noches, bienvenidos a El Salvador, un placer nuevamente dar la bienvenida a esta su casa, 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Ya lo habíamos adelantado, esta noche estaremos conversando sobre tema de seguridad con 3 legisladores de la Asamblea Legislativa, el coronel Antonio Almendaris del Partido Concertación Nacional, el diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, y el diputado también del Partido Arena, Rodrigo Ávila. Estaremos abordando diferentes temáticas en torno a la seguridad. Conversaremos sobre los 100 millones de dólares que se podrían estar aprobando para de una u otra forma ayudarle al gobierno para impulsar las medidas que el jueves pasado fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa. El señor fiscal general de República también ha hecho lo correspondiente en promover un par de medidas que podrían venir a coadyuvar para el combate a la delincuencia. De todo eso vamos a hablar esta noche. Antes queremos compartir con todos ustedes y por supuesto invitarlos a que nos acompañen a las preguntas que noche tras noche articulamos para que usted sea parte integral de 8 en punto. Acompáñeme. Y dice así: las actuales medidas excepcionales de seguridad son efectivas en el combate a la delincuencia. Un 47% dice que sí, un 53% dice que no, de 159 votos sin haber iniciado la entrevista. ¿Cree usted que endurecer las leyes podría contribuir a la disminución de la delincuencia en el país? Un 71% dice que sí y un 29% que no, de 189 votos. Y nos incorporamos, señores, en estudio para darle la bienvenida al diputado de Ghana. Conversaremos esta noche con Guillermo Gallegos. Guillermo, un placer saludarlo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, amigos televidentes. Lo felicito. Me encanta el color de su camisa. Gracias. Coronel Almendaris, un placer tenerlo en su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Pueblo salvadoreño, muchas bendiciones. Gracias. Don Rodrigo Ávila, un placer tenerlo en su casa. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, coronel. Buenas noches, Guillermo. Un gran gusto estar con ustedes. Señores, iniciamos con un collage de las noticias más importantes que han consignado diferentes rotativos o tabloides de las noticias más importantes en torno a este tema. Acompáñenme, por favor. Fiscalía promete respuesta sobre masacre en Santa Tecla dentro de 72 horas. Fiscalía pide prisión para pandilleros que acosen estudiantes y docentes. El gobierno anuncia más medidas excepcionales y reitera que en un año quebrará a la violencia. Director de penales dice que las empresas de telefonía parecen tener estrategia para afectar a la población. 10,000 reos serán puestos a trabajar. Fiscal pide que vaya a la cárcel el que acose a jóvenes para que ingresen a las pandillas. Gobierno creará 250 celdas de máxima seguridad. Munguía Payés anuncia la creación de batallones para reacción inmediata. PNC iniciará cacería de cabecillas y mandos medios de las pandillas. Salvadoreños desplazados por la violencia alcanzan cifras similares a la guerra civil en el pasado, conflicto armado. Me incorporo, diputado Guillermo Gallegos. Están solicitando más ayuda económica, 100 millones de dólares, tengo en mi nota, para combatir la delincuencia, por un lado, y por otro lado han dicho: si las telefónicas en este país no cortan de una vez por todas toda llamada al interior de los diferentes centros penales, no solamente los 7, de todos, vamos a proceder a botar las torres si es necesario. ¿Su opinión? Bueno, muchas gracias y buenas noches nuevamente. Buenas noches a los colegas y a los salvadoreños que nos ven en esta tan gustada entrevista. Sí, mira, está dándose un problema con las empresas telefónicas, o algunas de ellas está costando realmente vencer este poder económico que ellos manejan. Es bastante difícil, pero ante la voluntad política y la voluntad del pueblo salvadoreño creo que vamos a lograrlo. Hoy nada menos se han dado a la tarea, de una manera perversa, algunas de ellas, para ser claros, tienen incomunicado a Gotera, a Zacatecoluca, a Chalatenango, a efecto de querer crear una reacción contraria por parte de la población hacia las medidas que se han tomado, cuando perfectamente pueden bloquear la señal del centro penal, Cojutepec, que está de esta manera también, y tal vez algunos metros a la redonda, pero bloquear las ciudades enteras o casi la mitad de la ciudad creo que no es correcto. Entonces, por eso yo creo que es importante que de una vez por todas
Y en este caso es el gobierno el que tiene que poner un basta aquí y no más este tipo de abuso. Esto es por una parte. Y a la siguiente pregunta tú mencionabas de la necesidad de recursos. Estamos valorando. Nosotros como Gana hemos solicitado y vamos a pedir en la próxima reunión que queremos un informe detallado de lo que ha sido la recolección de fondos que se hizo en materia del impuesto que se puso a las llamadas telefónicas. De noviembre a la fecha nosotros queremos exactamente saber qué es lo que se ha recogido, en qué se ha distribuido y si parte de ese dinero va a ser utilizado en estas medidas que se están empleando. Claro está, nosotros reconocemos también que la necesidad de recursos económicos es necesaria e indispensable para poder echar a andar esta y otras medidas. La verdad es que el país atraviesa un grave problema fiscal y recursos no se tienen en este momento. Entonces, pero para poder aprobar el día de mañana, posiblemente autoricemos todos los partidos políticos para que se inicie este trámite. Pero ya en sí, para aprobar el préstamo, faltaría un poco de tiempo y en ese tiempo nosotros esperamos reunirnos con el ministro de Justicia y con el ministro de Hacienda para que puedan dar un informe detallado en qué, cómo y dónde se va a gastar este dinero. Pero sobre todo, nosotros que votamos por este impuesto tenemos la obligación moral y tenemos también el derecho de exigir de cómo se ha gastado y cuánto se ha recogido para poderle dar a conocer a los salvadoreños en qué se ha utilizado. Coronel Almendaris, la Fiscalía General de República ha propuesto una cantidad de reformas de las cuales ciertamente hemos tenido conocimiento que el día de mañana no se van a aprobar porque todavía no están ustedes como legisladores lo suficientemente empapados. Lo interesante del asunto, y es a donde yo quiero ir, es que en alguna medida se plantean no solamente los elementos que hasta este momento hemos observado por parte del gobierno, sino que muchos expertos que nos han acompañado en esta misma tribuna de entrevista advierten que deben de venir medidas paralelas en alguna medida acompañando estas medidas excepcionales de seguridad que hemos visto nosotros hasta este momento. Por favor. Sí, como dijimos desde el inicio, como Comisión de Seguridad, estas medidas excepcionales son las primeras que íbamos a aprobar de muchas más. Cuando nos reunimos con el señor presidente de la República y el señor vicepresidente, dio lugar primero que escucháramos cuáles son parte de las iniciativas que tenía el gobierno, pero también dio la oportunidad a que nosotros expusiéramos también algunas cosas que basados en nuestra experiencia o conocimientos creíamos que eran en este momento convenientes implementarlas. Por ejemplo, el empleo de la Fuerza Armada, porque incrementar más policías y más soldados para hacer lo mismo que se ha estado haciendo, los resultados, decía yo, van a ser los mismos. Pero si a la Fuerza Armada, de acuerdo al artículo 168 de la Constitución, numeral 12, se le dan tareas de seguridad pública, y si me permita leer lo que dice el artículo 12, el artículo 168, que son las atribuciones y obligaciones del señor presidente de la República. Aquí sopese los televidentes si se están cumpliendo lo que dice aquí desde hace tiempos. Artículo 12, disponer de la Fuerza Armada para la defensa de la soberanía del Estado, de la integridad de su territorio. Es lo que normalmente hace. Luego dice, excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin. Se interpreta de que como acciones de policía. Entonces, nosotros sugerimos de que se sustraiga la policía del campo y se traiga a las ciudades, que es donde es más idóneo, y que se emplee a la Fuerza Armada en área rural. Pero bien, déjeme rápidamente consultarle y transmitirle a todos ustedes. Noel Cuellar, muchísimas gracias, Noel, gracias por su participación. Dice, Sergio, saludos desde Izalco. Déjeme comentarle, lo debo de hacer porque ustedes lo van a ver.
mencionar obviamente el nombre. Movistar nos tiene sin señal a todo el pueblo. El penal está a 5 kilómetros de la ciudad. Es decir, es complicado el tema este. Muchísimas gracias, Noel, por su aporte, porque es noticia que se está generando en este momento. Es complicado lo que va a suceder. Bien, termino esto y paso a ese punto. Vimos nosotros de que dice que el señor fiscal, no conocemos sus iniciativas, que hay que endurecer las penas. Pero yo pregunto, en la ley contra actos de terrorismo, en el artículo 5, dice: el que ejecutara un acto contra la vida y la integridad personal, la libertad o seguridad de una persona, y comienza a decir, la internacionalmente protegida de los presidentes de los 3 órganos de Estado, o quien haga sus besos, y de los demás funcionarios públicos o autoridades públicas, aquí llámese policías, o contra sus familiares que habiten en su casa, cuando dichos actos hubieran sido cometidos en razón de la función del cargo o actividades que esas ejercieren, será sancionado con prisión de 40 a 60 años. Hemos visto que a alguien se le impute ese delito y se le sancione con eso. Entonces, antes de nosotros ver si se endurecen las penas, tenemos que ver también si se cumplen las que hemos dado, porque muchas veces el problema es que no se aplican las leyes. Bueno, la ley contra el terrorismo no se aplica. Exacto. Aquí también ocupación de ciudades y poblados y edificios. Son de 25 a 30 años, de esta gente que sacan de lo que estamos viendo ahí. Pero bien, ya en el tema este... Ok, le acabo de plantear, pero el director de Centros Penales, Rodil, debo de decirlo porque él se ha expresado, dice que eso es tras estrategia de las telefonías en el país para bajarle toda la capacidad y en alguna medida que la población se indigne. Lo ha dicho el director de Centros Penales. Mi general Vargas nos hizo él es un experto en comunicaciones porque ese fue su arma. Decía esto, que antes se creía que una torre de esas irradiaba 360 y por lo tanto no se podía controlar, pero hoy son celdas que podrían solo quitar el espacio del penal, no cortar toda la comunicación. Para mí me parece que son tácticas también a fin de como de echar a los usuarios hacia el gobierno y seguir transmitiendo los penales. Ok, Rodrigo, voy con usted rápidamente, y es que lamentablemente tengo que preguntarle y abrir su participación con esto. Hemos visto en las redes sociales donde un famoso grupo de exterminio ha advertido que va a empezar a manifestarse. Le ha advertido a muchísimos factores reales de poder, autoridades eclesiásticas, pero particularmente lo que llama muchísimo la atención, Rodrigo, caballeros, amigos televidentes, es que el pueblo salvadoreño le está aplaudiendo las acciones a un grupo de exterminio. Y es porque hemos llegado, Sergio, a este nivel de violencia, a este nivel de desarrollo criminal de las pandillas. Y qué bien que ahora se están escuchando posiciones un poco distintas, comenzando por las del gobierno, que ha cambiado diametralmente su visión, y qué bien, nosotros estamos acompañando. El tema de las pandillas ha generado una situación tan dramática, tan terrible en el país, que precisamente hay gente que quiere eso. Por eso es que es tan importante tomar medidas consecuentes dentro del marco de un plan y una estrategia que tiene que ser una estrategia nacional. Por eso, y lo hemos dicho claramente, estas medidas que se han iniciado con los centros penales son únicamente eso, medidas iniciales, no pueden ser milagrosas, pero siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir, o sea, no se puede controlar o pretender controlar las calles, los barrios, las colonias por parte del Estado si primero no se controlan los centros penales. Este es un primer paso, este es un primer punto y realmente es peligroso que surjan inquietudes de ese tipo. Yo siempre he dicho que el ciudadano común y corriente tiene derecho a defenderse y varios diputados hemos defendido, de hecho los que estamos aquí, los colegas hemos defendido ese derecho que está establecido en el Código Penal. Sin embargo, no es lo mismo eso y jamás hay que confundirlo con personas que se abrogan el hecho de ser justicieros y grupos de vigilantes o grupos de personas que estén pensando en que eso va a suceder. De hecho, quiero decirte algo, Sergio, verdaderamente las mismas pandillas son las que a veces pueden generar esa situación para victimizarse. Recordemos que hace un par de años los mismos pandilleros hicieron una gran alaraca sobre ese mismo tema.
Yo no dudo que hay gente que aplaude esto, yo no dudo que hay gente que quizás tiene ganas de hacer esto, y no dudo que más de alguien en algún lugar, sobre todo en el norte del país, ya se han sabido de un par de casos donde las mismas comunidades no han dejado entrar a los pandilleros de una manera violenta. Sin embargo, nosotros creemos que en la medida en que estas medidas puedan comenzar a funcionar, en la medida que se hagan cosas importantes como la incorporación de nuevas figuras penales, tal como lo ha sugerido la Fiscalía, se va a poder combatir de manera más efectiva las pandillas. Se va a poder comenzar lo que es o lo que debería de ser el anhelo de todos los salvadoreños, tal cual es el que se desmantelen poco a poco las pandillas, que son estructuras que están causando tanto daño al país, no solamente desde la perspectiva del accionar criminal, sino que desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva de destrucción de valores, de retroceso moral, de la perspectiva de que hoy las pandillas se han convertido en un poder desgraciadamente fáctico. Quiero, antes permítame un ratito, había un rotativo que decía, vamos a salir a la cacería de las cabezas o los mandos altos y medios de las pandillas. ¿Será posible esto, Rodrigo, por cuanto usted, cuando nos ha acompañado acá, usted puntualmente ha aseverado, aquí lo tenemos precisamente para efectos de ilustración, que producción me está acompañando precisamente en la articulación de esta pregunta? Rodrigo, los cabecillas no están acá, están en Estados Unidos. Bueno, y usted no los ha contado. Pero muchos de ellos están ya en Estados Unidos en las cárceles. Recordemos que aquí se formó un esfuerzo a través de la Fuerza Transnacional Antipandillas, el CAT, el Centro Transnacional Antipandillas. En Estados Unidos se han capturado muchísimos de estos sujetos, otros han venido de regreso, huyendo, pero quiero decirlo que esto es posible. Y voy a recordar lo que sucedió en el año 2007 con el plan operativo, la Orden de Operaciones Ariza. Con la Orden de Operaciones Ariza, que conocen muy bien los miembros de la policía, se logró meter tras las rejas al 90% de los cabecillas criminales que estaban libres. Y los que no estaban libres, que estaban en penales comunes, fueron recluidos en el penal de máxima seguridad. Y eso generó resultados impresionantes en apenas 2 meses. Se bajaron los homicidios en 15%, y no estamos hablando de cosas excepcionales, ni presupuestos, ni nada. Y no solo eso, se comenzó a poder medir claramente la reducción en el número de la membresía de las pandillas. O sea que fue una orden de operaciones efectiva, y hoy si se replica eso con todo lo que estamos haciendo simultáneamente, por supuesto que puede ser efectivo el accionar de la policía. Rápidamente, Coronel. Bien, 2 cosas. Una es, yo le pregunto a Rodrigo, que también que sabe mucho de armas, ¿no le parece que esa foto puede ser de otro lugar y que la estén ocupando nada más para decir hay un grupo de exterminio? Porque las armas todas son Sterling, ¿eh? Y el equipo y el uniforme y todo lo que tienen y el porte también de las personas esas se mira como que es... Como que es de Irlanda. Como que sí, porque sí. El Sterling es inglés, sí. ¿Cómo se llama? Y todos tienen, estandarizada el arma. Pero eso no quiere decir de que no exista, pero puede estar ocupando eso para decir queremos hacer esto. Con respecto a los cabecillas, eso es lo que se hubiera hecho desde antes. ¿Por qué? Hay que cortar la cabeza a la culebra para que quede desarticulada. Y así no tuviéramos el hacinamiento que tenemos en los penales, porque cuando se llega a una colonia en la que opera una banda de 60 o 70 miembros, 3 son los que están conduciendo eso, o los siguientes serán 5. Capturar 8 para desmantelarla. Y con inteligencia estar pendiente de quienes quieren asumir el mando para hacer las capturas. Y así se evita tener tanta gente. Ok, Guillermo, endurecer las penas, veíamos nosotros ahí. ¿Usted todavía seguiría insistiendo, como lo hizo en campaña, de aplicar la pena de muerte? Bueno, el primer paso, Sergio, que se ha dado con estas medidas extraordinarias es el sello de los centros penales, señores de las telefónicas. No bloquear las ciudades que están alrededor de los centros penales. Y qué buena la denuncia de Izalco, porque así también vamos a notar que esta compañía está bloqueando Izalco. Mira, yo estoy de acuerdo en la legítima defensa. Y no es que me alegre, pero hoy he visto una noticia a donde un pasajero se defiende, utiliza su arma de fuego y al final termina asesinando a 2 pandilleros que iban asaltando a todo el bus. La gente está cansada, la gente está, discúlpame la palabra, harta de tanta violencia,
por parte de los mareros. Y la gente tiene la necesidad de defenderse. Para eso yo estoy preparando, Sergio. Siempre yo he sido una persona que he defendido y voy a seguir defendiendo por los niveles de violencia que tenemos en el país, la represión. He preparado ya la propuesta para crear las defensas comunales, las cuales tienen incluso el aval de la ONU en algunos países como en México, en Michoacán, México, en Guatemala, en Perú, en Nicaragua, en coordinación con la policía. Estoy preparando y también el día martes lo voy a presentar. Actualmente la Fiscalía, y eso ha coincidido con el fiscal, ya lo presenté el 2015, actualmente la Fiscalía no puede decretar orden de detención administrativa contra menores de edad. Yo presenté eso en enero del 2015. ¿Por qué? Porque son menores de edad, pero hay que darle esa facultad a la policía. Y la otra gran reforma que yo estoy preparando es que en base a la declaración de la Sala de lo Constitucional, donde expresamente dice que son terroristas los miembros de la Mara tal, tal y tal, incorporar en el artículo respectivo de la ley antiterrorismo que el hecho, en base a esa declaración, a pertenecer a tales maras, tal, tendrá una condena de 10 a 15 años. Y esto lo he hecho en referencia, yo me reúno mucho con agentes de policía, jefes de policía, y me dice, con esa reforma que se incorpore especificando exactamente que miembros de la Mara tal, nosotros perfectamente los procesamos, los capturamos y por solo ese hecho van a pasar de 10 a 15 años y los eliminamos del territorio. Perfecto. Señores, vamos a ir a una pausa. Fíjese que Josenic Charro nos comparte una pregunta, particularmente a su servidor. Espero que se les pregunte por el caso Panama Paper a a sus invitados, a los diputados que usted tiene esta noche, por supuesto. Le prometo que se lo vamos a preguntar. Nosotros no tenemos compromiso con nadie más que con usted mismo. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Salimos a las calles y por supuesto le preguntamos ante las cámaras de Canal 33, 8 en punto a la población salvadoreña, ¿cree usted que endureciendo las penas podríamos de una u otra forma delimitar el accionar delincuencial de las maras o cualquier otro grupo al margen de la ley? Y eso fue lo que nos contestó los salvadoreños. Escuchemos. Lo que pasa es que las leyes las ponen, aunque las endurezcan, pero de nada sirve. Hasta el momento creemos que la seguridad no la tenemos, todos nos sentimos inseguros, ¿verdad? En cada parte del país que vamos no vemos que ha mejorado la situación. Vemos las buenas intenciones, pero los resultados no se dan. Más de lo mismo, sin palabras. Esto ya creo que ya se le salió de las manos, ya no se puede arreglar. Para que esto vaya mejor, yo creo que lo mejor es realmente hacerle conciencia a la población que hay que buscar de Dios, ¿verdad? Porque a veces queremos poner leyes que a veces aumenta más la criminalidad, ¿verdad? Porque no todas las personas pensamos igual, ¿verdad? Que endurecer las leyes va a cambiar algo, ¿verdad? No solamente eso, sino que también parte de la educación que recibe uno en el hogar. El hogar es algo fundamental que lo forma uno durante la vida. Y qué gracia tiene que estén metiendo a la cárcel a mucha gente o que incluso lleguen a implementar la pena de muerte. Si siguen formándose personas así, en un futuro nunca vamos a cambiar. Estamos de regreso, siguen las denuncias. Mauricio Rubio dicen que Saltepeque no hay señal de Tigo ni Movistar. Gran parte de que Saltepeque está incomunicado. Obviamente parte de las preguntas que habrá que hacerle a estas empresas en su momento. Rodrigo, eso es lo que piensa la gente. En alguna medida también hay gente que me escribe y que ya está podrida, como usted decía, de la delincuencia y dicen, mire, saquen a un miembro de la Guardia Nacional con uno y se acaban de 8 a 10 mareros. Es que la gente ya realmente está harta, por no llamarlo de otra forma, Rodrigo. Bueno, aquí varias cosas recogí importantes que dijo la gente entrevistada. Primero, la educación, los valores y los principios cristianos. Un televidente y uno de los entrevistados que habló de Dios, algo muy importante. Y precisamente estos pandilleros no creen en Dios. De hecho, estos pandilleros creen en el diablo y es lo que evocan ellos. Ellos evocan el satanismo y muchos de ellos sin saberlo, porque la maldad es lo que está en sus corazones y hay que hacer un esfuerzo y una lucha precisamente contra esa maldad. Ahora yo recojo algo aquí importante. Aquí no se trata de tener leyes duras,
se trata de tener leyes que sean aplicables. Yo sí creo en las leyes duras, pero aquí tenemos leyes duras que no se aplican y voy a volver al mismo discurso. Más a los aplicadores Es un tema de instrumentos procesales adecuados. Por ejemplo, tenemos la ley de proscripción de pandillas. Las pandillas ya están proscritas, ya están prohibidas por ley, ya está castigado por ley, pero simplemente no tenemos un instrumento. Y el diputado Gallegos hablaba de un instrumento importante que se puede utilizar, pero para poder utilizar ese instrumento y los que ya existen, necesitamos poder discriminar quién es miembro de una pandilla. Si ya la sala dijo que las pandillas son terroristas y que sus miembros y colaboradores también lo son, hoy lo que necesitamos es un criterio que vaya más allá de la sana crítica de un juez y que determine cuáles son las características puntuales para poder a una persona colocarla como miembro de esa estructura. Por eso es que nosotros, como Alianza Republicana Nacionalista, estamos proponiendo la creación de un registro nacional de pandillas, grupos de crimen organizado, sus miembros y colaboradores. Ok, Rodrigo, deseo preguntárselo, al igual que tengo una pregunta para usted y también para usted. Muchas personas me dicen, Sergio, ¿por qué vemos al FMLN en el pasado reuniéndose interpósita persona o directamente con mediadores o semánticamente, como le llame usted, con miembros de las maras? Hemos visto también a miembros, por no decir el Partido Arena, porque sería irresponsable llamarlo así, que también se han reunido para bien o para mal con gente de las pandillas. ¿Cómo es que se pueden reunir cada uno por separado con miembros de pandillas y no se pueden reunir los dos partidos políticos para sacar adelante a este país? Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Y tristemente las pandillas han alcanzado tanto nivel de presencia y a nivel local, a nivel territorial, han logrado tal nivel, incluso que son reconocidos por algunas personas como autoridades fácticas, y es que pasan esas cosas. Arena nunca ha consentido como partido tales situaciones. Sin embargo, como alguien decía, esas cosas pasan o han pasado tristemente por decisiones precisamente para responder por esa presencia y esa coacción que generan las pandillas. Pero hoy los partidos no solamente nos estamos poniendo de acuerdo, sino que estamos haciendo más que poniéndonos de acuerdo. Estamos actuando, proponiendo al país y estamos actuando, apoyando precisamente para combatir a las pandillas y poder lograr también hacer esfuerzos para que se vayan desmantelando y que los que quieran por las buenas se puedan reinsertar. Ok, coronel, antes, permítame, Obed Escobar sigue en las denuncias, muy fino usted, por ser parte de 8 en punto. En el centro de Cojutepec estamos sin señal claro Tigo. ¿Qué pueden hacer para ayudarnos? Tomen nota. Coronel, voy con usted de la misma forma y con el respeto que también articulé la pregunta anterior. Hemos visto nosotros, coronel, y yo lo tengo que decir abiertamente, diferentes marchas blancas, marchas celestes, marchas rosadas, llámele como usted le quiera decir, pero qué bueno que ustedes están diciendo que los partidos políticos se están sentando para el bien del Salvador, pero lo tienen que hacer todos los sectores. Coronel, usted es una persona de fe y déjeme decirle que hemos visto pastores, curas, que hasta el cierre y el directo se les persinan, porque lo único que quieren es sacar réditos políticos, salir en la foto, tamaño familiar y a colores. Bien, yo creo que lo que estamos haciendo en la Asamblea, que sirva de ejemplo, ¿no? Porque en la Fuerza Armada se dice que el que no predica con el ejemplo carece de la autoridad moral para exigir a los demás el cumplimiento del deber. Si ya la Asamblea, quien ha sido criticada, que solo y queremos llevar agua para nuestro molino, a nuestros partidos políticos, hoy la Comisión de Seguridad Pública ha provocado que los 84 diputados nos unamos en función de ¿qué? De gobierno. Y cuando decimos gobierno, hemos dejado aquel egoísmo, aquella mezquindad de decir, si yo propongo cosas que vengan a ayudar a bajar la delincuencia, el gobierno se va a beneficiar y van a votar por ellos. No, primero pensamos en Dios, estamos pensando que aquí está nuestra esposa, nuestros hijos, toda nuestra familia. Y en la medida que el gobierno triunfe contra la delincuencia, nosotros vamos a tener tranquilidad, paz y por lo tanto prosperidad. Así que hoy sí podemos decirle, el Ejecutivo y el Legislativo están unidos, nos falta el Poder Judicial. Pero, señores, sigan nuestro ejemplo. Ok, perfecto. Voy con usted. La pregunta que nos quedamos pendientes en el primer segmento. ¿Insistiría todavía en la pena de muerte? Por supuesto, yo creo en esa medida extrema, pero creo. Si aquí en este país hay pena de muerte ilegal por parte de los mareros a tanto ciudadano honrado en nuestro país.
Y estoy preparando, y quiero decir, he encontrado apoyo en Patti Valdivieso, diputada de Arena. Ella ha mostrado y hemos platicado que muy pronto, y ojalá tengamos las primeras 10 firmas iniciales para poderlas presentar. Ok, permítame, Guillermo. Hola, una pregunta: ¿por qué no hacen lo que dijo Guillermo Gallegos de la pena de muerte a los mareros? ¿O por qué no solo hacen la guerra contra ellos, los mareros? La gente está muy pendiente, por eso me remetí a esa pregunta. No, claro, y por eso digo, yo creo, y creo que es una medida que mandaría un ejemplo contra estos vándalos. Lo que sucede es que ya no hay con algunos de ellos remedio. Ellos ya hicieron de esto una forma de vida. Ya no quieren ganarse un sueldo honrado, ya no quieren trabajar como cualquier persona. Y también, Sergio, te quiero mencionar que estoy por plantear otra reforma a la ley penal juvenil. Actualmente la policía y la fiscalía solo tienen 60 días para poder investigar a un menor de edad. Es necesario ampliar esta investigación hasta un año, porque esto de investigar a un marero o un pandillero o el crimen organizado es de todo un seguimiento que hay que dar. Entonces es necesario ampliar este proceso de investigación. Guillermo, un amigo televidente, pregunta, y así literalmente en el Caló Popular, dice: ¿cómo estaba ese rollo del impuesto a la seguridad? Porque al final habían dicho que nosotros no nos iban a trasladar esta carga impositiva, sino que las telefónicas lo iban a absorber. La perversidad de las telefónicas, si es que yo lo he dicho, el impuesto era para que lo pagaran ellos o ellas, pero yo quiero decir, a donde le están cortando la señal a propósito para hacer ver mal las medidas, la gente tiene que pronunciarse e ir a denunciar a la Defensoría del Consumidor. Pero más que eso, aquí el indicado y el señalado, uno como diputado puede alzarla y elevar la voz como yo lo estoy haciendo, pero el gobierno también tiene que socarse el pantalón y topar a estas empresas telefónicas que realmente están abusando perversamente de sus condiciones que tienen de prestación de servicios telefónicos. Ok, perfecto. Voy con usted, pero acompáñeme, producción, por favor, a un comentario que un amigo televidente, acá lo tengo, coronel, ayúdeme, muy sintéticamente porque no tengo tiempo. Pregúntele a sus panelistas si han tenido reuniones con el órgano judicial a fin de presionar el tema de depurar a los jueces corruptos del país, ya que saben quiénes son, claramente tienen un listado. De lo contrario, toda medida excepcional no va a servir, como lo han dicho ustedes con el tema de la aplicación, no va a servir de mucho. Atentamente, Fernando Ramírez. Gracias, Fernando. Coronel. Ese es la pata que le falta al Estado para poder combatir la delincuencia. ¿Por qué? Normalmente, y hemos hecho visitas a la Policía Nacional Civil y también a la Fiscalía, y ahí hemos comprobado las capturas hechas en flagrancia, orden judicial, las que se convierten en casos, pero pocas son las que se decreta detención, prisión formal. Y según a criterio de la policía y de la fiscalía, llenaba los elementos de prueba suficientes para que se decretara la prisión. Entonces, por eso es que yo siempre estoy haciendo el llamado al órgano judicial a que haga su parte. Ok, aguántame un ratito. Sí. Rodrigo, tal vez me acompañe usted porque es importante. Dice un amigo televidente, Dios lo bendiga, muchísimas gracias a usted también. Soy una persona que desgraciadamente estuve preso y los mismos directores de cada centro penal son los que le entregan los mandos a los delincuentes más terribles, más temibles, para tener el control, como que negocian, está diciendo el amigo televidente, el control interno de cada penal, y los reos comunes no les queda otra más que hacerse pandilleros. Gracias. Rodrigo, esto es cierto, o se terminan haciendo delincuentes o terminan siendo el chompipe de la fiesta. Gracias. De todo hay en los penales y el amigo que escribió tiene razón. Tanto es así que en la última reforma que aprobamos hay un capítulo específicamente para permitir la remoción, básicamente el despido de personas que al interior de los centros penales se presten precisamente para que pasen cosas que no deben. Los teléfonos no entran caminando solos, Sergio. Claro. Hay gente que colabora para que estos teléfonos, estas laptops, estos tablets estén en el interior de los penales. Perfecto, coronel, a usted le tocó la pregunta más fácil de la noche. ¿Qué harán con el señor Mijango, que es uno de los principales personajes que debería ser procesado por asociaciones terroristas? ¿Cuál es la tolerancia que le tienen? Bueno, obviamente es por parte del gobierno, ya que es tiempo de que veamos una noticia tan agradable como esa. Bueno,
Bien, nosotros como diputados damos los instrumentos, las normas. El señor fiscal general de la República dijo que iba a hacer una investigación de todas estas cosas, inclusive de la tregua. Entonces, los instrumentos ya los dimos. Fiscal... Yo pido número, por favor, se lo damos. Yo pido número para participar en este tema. Preso debería estar. Si este es el vocero de los pandilleros, realmente, preso debería estar. Y se atreve, todavía tiene la desfachatez de decir que va a ser un partido político. Sí, lo ha dicho. ¿Ah? No, es que realmente... Y que va detrás de la tercera fuerza, no sé si en algún momento gana de siente. O de la primera. No, yo soy bien claro en este tema. Él es el vocero de los pandilleros en este país. Cada vez que ellos se quieren expresar o dar a conocer una opinión para que la gente le escuche, él se encarga de hacer esto. Entonces yo creo que esas son las cosas que deben de irse eliminando en este país. No debemos de permitirles espacios. Ok, tengo que ir a una pausa, señores. Noticia en desarrollo. El señor fiscal general de la República anuncia que abre investigación sobre el caso Panama Paper. Próximo segmento. Pausa. Volvemos. Y bueno, señores, a la noticia a la cual nosotros nos referíamos, el señor fiscal general de la República anuncia investigación local por salvadoreños relacionados a empresas offshore en Panama Papers, en el caso denominado que se está investigando y que ha causado en el mundo entero, por supuesto, cierto impacto, el cual ha sido repudiado por muchas personas, donde están presidente y jefe de Estado y también Leo Messi, el crack del Barcelona. Sobre esta misma línea, el señor fiscal general de la República, entre otros temas, se refirió a Panama Papers. Veamos en la siguiente nota. Así es que esa investigación, anuncio, se ha iniciado. Los Panama Papers han puesto bajo la lupa de la Fiscalía a varios que decidieron crear empresas en ese país con un mecanismo poco transparente. Dentro de la ruta de trabajo hemos establecido la coordinación interinstitucional, como lo dijo el señor fiscal general, con la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Hacienda. En Panamá precisamente vamos a trabajar para poder establecer algún tipo de ilícito. El fiscal general aclara que no es que sea ilegal este tipo de procesos para crear empresas, pero sí puede haber delito en el funcionamiento de las mismas. Podría existir una evasión de impuestos, podría existir una tipología de lavado, o incluso, no solo eso, podría existir la creación de una empresa para algún tipo de fraude. Meléndez también habló de la relación empresarial que hay entre el vicepresidente Óscar Ortiz y el supuesto capo de la droga, Adán Salazar. Contra el vicemandatario no hay investigación abierta. Pero las investigaciones son abiertas, ¿verdad? Las investigaciones son abiertas y ahí es donde surge la situación. Adán Salazar sí es investigado desde hace varios años por su vínculo con el cartel de Texas. Sin embargo, durante el periodo del exfiscal Luis Martínez, el caso fue archivado. Hemos encontrado que hubo un corte de tajo en la investigación. A eso me refiero de que no hemos encontrado muchos elementos sustanciales en esas investigaciones. La denuncia que hace Douglas Meléndez es por varios procesos que Luis Martínez engavetó. En relación a temas de corrupción, de crimen organizado, tráfico de drogas, lavado, pareciera, digo, que en nuestro país en estos años anteriores no ha existido ese tipo de crímenes. Sin embargo, no habla de investigar a su antecesor, quien para algunos habría cometido delito al no hacer su trabajo al frente de la Fiscalía. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Ok, sobre esta noticia, Rodrigo, por favor, su opinión. Bueno, yo creo fehacientemente que es una obligación del fiscal general investigar todas las, y de hecho la ley lo manda, la Constitución y la ley orgánica de la Fiscalía, el Código Penal establece la obligación de la Fiscalía de investigar todas aquellas cosas de las cuales tenga conocimiento. Y en este caso, de todos he sabido que una empresa offshore no es algo ilegal. De hecho, así es como se da el comercio del mundo. Correcto. Las empresas offshore que han salido en esta filtración que se dio y después en los reportes periodísticos, naturalmente saldrán muchos que no tienen nada que ver, que no han hecho nada ilegal, porque las empresas offshore no son ilegales, pero habrán otras personas que probablemente nunca han tenido un giro comercial, nunca en su vida se han dedicado a negocios y simplemente han montado empresas para esconder dineros mal habidos. Y ese es el caso
de escándalo en algunos países del mundo, donde no son empresas o empresarios que pudieran también algunos ocupar esto para evasión fiscal, sino que personas que a través de actos de corrupción han sacado dineros y han creado empresas fantasmas, muchas veces con prestanombres, para precisamente poder esconder esos dineros mal habidos. Entonces, al final, no está de más, y qué bien que el fiscal general va a realizar investigaciones pertinentes en cuanto a este caso. Déjenme acompañarlo rápidamente. Las compañías offshore creadas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros lugares pueden ser impenetrables para las autoridades o cualquiera que quiera investigar. Esto las ha convertido en vehículos legítimos para proteger patrimonios y planear estrategias tributarias, pero también es un escondite para los evasores de impuestos, el fraude y cosas peores. La ley de extinción de dominio, ¿se aplica, coronel? Así es, la ley de extinción de dominio, y con las ya existen ciertos convenios entre los países. En el caso de comprobarse de que alguien, cuando le digan que tiene cierta cantidad de dinero en una de estas cuentas y no pueda comprobar la licitud de esos, se puede extinguir en favor de los estados. ¿Apoyarían ustedes al fiscal general porque en algún momento ha dicho estoy siendo objeto de presiones? Por supuesto que sí. Nosotros le dimos el aval, nosotros lo nombramos, mal haríamos en no dar todo nuestro respaldo. ¿Le van a dar recursos a la fiscalía? Sí, ya se está hablando inclusive de darle recursos para 100 nuevos fiscales. Ojalá que dentro de esos 100 ponga bastante de extinción de dominio. Ok, Guillermo, tengo una pregunta, pero antes, por favor, me gustaría escuchar su opinión sobre este tema. Yo no puedo menos que expresar mi felicitación al señor fiscal general de la República, porque al igual que él lo ha mencionado el día de hoy, que va a hacer una investigación en todo el mundo donde se ha conocido este tema, los diferentes fiscales y autoridades están también iniciando una investigación. Es que nadie duda que estas empresas offshore, como se les llama, puedan tener legalidad. No. El tema es que a través de esta legalidad pueden haber empresarios o gente adinerada que llegue con dinero bueno, o sea, dinero lícito, pero también la misma oportunidad tiene aquel que quiere evadir impuestos, también la misma oportunidad tiene aquel que se dedica al narcotráfico. Es decir, estas empresas no solamente son utilizadas por gente honrada, toditos los salvadoreños que salen mencionados, por lo menos en esta firma, de abogados. Sí, Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, deben de ser investigados para tranquilidad de todos. Perfecto. Yo creo que eso se aplaude, se felicita, y que sepa el licenciado Douglas Meléndez que por lo menos el apoyo y el respaldo político de este servidor, y creo que de todos, lo tiene para que haga esa investigación. Rápidamente, porque tengo una pregunta para Rodrigo. Un amigo televidente dice, ¿se debe de investigar de la misma forma que el señor Mijango al señor Paolo Lugers? Él es apologista. Es un delito penal. Es un delito penal. Y tú ves una de las pocas personas públicas o que lo ha hecho público a través de sus cuentas de redes sociales o incluso a través, que yo no comprendo aún todavía, pero ya una decisión del periódico, cómo el periódico le permite escribir este tipo de cosas a este señor y realmente desprestigia el medio de comunicación. Este señor es apologista y es la única persona que ha tenido también la desfachatez de defenderlos y de oponerse a las medidas que se están implementando. Ok, Rodrigo, un amigo televidente me hace referencia, pregúntele al exdirector acerca de la publicación del Faro. Y dice, Mecafé tiene 2 offshore y Panamá comparte prestanombre con Ada Michelle Guzmán, quien tiene un hijo con el expresidente Mauricio Funes. ¿Deben de ser investigados? Rodrigo. Por supuesto, todas las informaciones que lleguen de esa forma tienen que ser investigadas. O sea, ahí se ha dicho una cosa que a mí me parece extremadamente raro, y alguien lo decía. El negocio de la señora, al parecer, ha generado, hay algunos depósitos de cantidades altísimas de dinero, y se dice que ese negocio aquí nunca ni siquiera funcionó. Al final, esas valoraciones las tendrá que hacer la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República tendrá que investigar esos casos,
Y por supuesto, dentro de todo este escándalo mundial en lo que esto se ha convertido, porque ojo, este es un escándalo mundial de proporciones mucho más grandes en otros países como Rusia, como el Medio Oriente. Yo creo que en todos lados tenemos que hacer un esfuerzo para que la verdad salga a luz. Quien nada debe, nada teme. Quien no ha lavado dinero, sino que tiene una empresa offshore para transacciones lícitas, pues no tendrá nada que temer, pero creo que el fiscal tiene que investigar a profundidad. Ok, pausa, señores, volvemos. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto y lamentablemente tenemos que cerrar con una noticia de última hora. Acaban de asesinar a un policía cerca de La Cima, cerca de este restaurante muy conocido, Neptuno. Lamentablemente la ola de delincuencia, indistintamente de estas medidas que no son suficientes, insisto, sigue todavía devorándole la tranquilidad a la población salvadoreña. Señores, esperamos muchísimo de ustedes en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Sergio, y qué triste noticia realmente la que estamos recibiendo a esta hora de la noche. Una vida más de un salvadoreño pues acaba a manos de estos terroristas. Ok, coronel, muy fino, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Aprovechando, yo oí que viene el doctor Fortín. Pregúntele, hace años propusimos como PCN la creación del Instituto de Ciencias Forenses. Ok, perfecto. Pregúntele si sería conveniente. Mañana con gusto Como Arena también hablar. estuvimos en esa propuesta y precisamente es una de las cosas que tenemos que hacer a futuro. Ok, Rodrigo, muy fino, gracias por No, muchas gracias. Y aquí tenemos que estar todos juntos, unidos, pidiéndole a Dios sabiduría, fortaleza para lograr vencer este monstruo. Señores, El Salvador espera muchísimo. Y qué bien que el gobierno se está dejando ayudar. Qué bien. Ojalá pues se siga de esa forma. Perfecto, llegamos al final, señores, y compartimos el consolidado de las preguntas que hemos articulado para ustedes, no sin antes saludar a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto, y dice así: las actuales medidas excepcionales de seguridad son efectivas en el combate a la delincuencia, fue la pregunta planteada a la población. 48% dice que sí, un 52% dice que no, de 241 votos. Nos vamos a la otra. ¿Cree usted que endurecer las leyes podría contribuir a la disminución de la delincuencia en el país? Un 70% dice que sí y un 30% dicen que no, de 259 votos, señores, de participación esta noche. Quédese, señores, con Olimpia 33, todo deporte. Mañana, Dagoberto Gutiérrez, Oscar Godoy y el doctor Miguel Fortín Magaña. Tema seguridad y Panama Papers. Soy Sergio Méndez, señores, ahora 6 de abril del 2016. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.